Aquí voy a mostrar en esta presentación cómo puede aprender una inteligencia artificial a través de la experiencia, a partir de los datos. Con este fin usaré una sencilla inteligencia artificial provista de un algoritmo de aprendizaje para la clasificación de triángulos, basando o inspirada en el teorema de Bayes. Aquí el objetivo es comprender cómo trabaja una inteligencia artificial. No es hacer una inteligencia útil o potente, sino una sencilla que ilustre el modus operandi. Mediante la aplicación del teorema de Bayes, partimos de lo que ya sabemos, probabilidad a priori, para llegar a una nueva interpretación, probabilidad a posteriori, basándonos en nuevos datos conocidos ahora, probabilidad condicional. Un algoritmo de aprendizaje bayesiano aprende actualizando sus estimaciones de probabilidad para clasificar nuevos ejemplares a medida que se recopila más información. El proceso de aprendizaje se realiza mediante un ajuste continuo y progresivo de las probabilidades a posteriori. Esto hace que con cada observación adicional se produzca una mejor predicción, una mejor asignación de las instancias a las clases, es decir, un mejor pronóstico. Por lo tanto, se trata de un ajuste dinámico. El modelo va mejorando progresivamente su precisión a medida que procesa más y más datos de entrenamiento, ya que de este modo puede afinar las probabilidades a priori de cada clase actualizando la verosimilitud de las observaciones en función de la experiencia acumulada. El religioso Thomas Bayes destacó como matemático al idear un nuevo modelo de probabilidad conocido como teorema de Bayes. La fórmula de este teorema permite transformar, modificar o actualizar la actual distribución de probabilidad a priori, es decir, lo que ya no será conocido, nuestra convicción inicial, incluyendo creencias, incertidumbre, etc. Combinando estos datos con otros datos nuevos, observados, y que pueden modular el conocimiento anterior, lo que llamamos probabilidad condicional, para obtener una nueva distribución, que es la distribución de probabilidad a posteriori, que no es otra cosa que la percepción probabilística original actualizada por los datos. El procesamiento inspirado en Bayes nos ayuda a entender mejor cómo se construyen las percepciones, cómo aprendemos y cómo razonamos. Como expliqué ya en otro vídeo de este mismo canal, el modo de razonar de Thomas Bayes parece usar un particular tipo de razonamiento que trata de encontrar la mejor explicación posible a partir de las mejores conjeturas que podemos hacer basándonos en el cálculo de probabilidades. Y resulta útil especialmente cuando estas predicciones se hacen bajo condiciones de incertidumbre. La filosofía que subyace al teorema de Bayes es de una gran riqueza a pesar de la sencillez de la fórmula, que como acabamos de ver consiste en una expresión algebraica con tres variables, que son tres probabilidades conocidas, la probabilidad a priori, la probabilidad condicional y la probabilidad total, denominador, que permiten obtener un recálculo, una actualización de la probabilidad previa a la que se refiere como a posteriori. La probabilidad a priori es una manera de introducir el conocimiento previo que tenemos sobre los valores que puede tomar la hipótesis. Si se dispone de conocimiento, datos objetivos sobre el tema, por ejemplo las frecuencias de ocurrencia de algo, de un hecho, de un evento, de un suceso, resulta fácil de calcular, mientras que si hay gran desconocimiento, se asume que los eventos son equiprobables. Incluso a veces se postulan probabilidades a priori que restrinjan los valores de la variable a rangos razonables. La probabilidad en la hipótesis, o likelihood, traducido como verosimilitud, es la probabilidad de que sucediese el otro evento sabiendo que se ha producido el evento de interés, es decir, la probabilidad condicional de B dada la ocurrencia de A. El likelihood o verosimilitud es la forma de incluir los datos de nuestros experimentos en el análisis. La razón de verosimilitud es una expresión matemática que especifica la plausibilidad de los datos. A medida que la cantidad de datos aumenta, el likelihood tiene cada vez más peso en los resultados. El denominador
es la evidencia y puede entenderse como una manera de normalizar las probabilidades del numerador. La probabilidad a posteriori, también llamada probabilidad condicional inversa, es la distribución de probabilidad final para la hipótesis. Es la consecuencia lógica de haber usado un nuevo conjunto de datos, es decir, una likelihood, una verosimilitud, y una probabilidad a priori. Se puede entender como la versión actualizada del a priori después de haber agregado nuevos datos registrados. En estadística bayesiana, por tanto, se diferencia entre dos tipos de datos: los que son actualmente conocidos, a los que llamamos conocimiento a priori, y los que hasta el momento actual eran desconocidos. No obstante, conforme pasa el tiempo vamos adquiriendo nuevas informaciones y éstas pueden condicionar nuestro juicio anterior, nuestra manera de pensar. Es decir, los nuevos datos entrantes van a condicionar el estado previo de nuestro pensamiento, por lo que posteriormente podríamos cambiar de idea o de manera de pensar. El objetivo del razonamiento bayesiano consiste en usar los datos o información conocida para realizar inferencias sobre datos desconocidos. Al iniciar el aprendizaje, el algoritmo dispone de una base de datos con los que calcular las probabilidades iniciales o a priori para cada clase. Esta estimación inicial se hace dividiendo el número de ejemplares de cada clase entre el número total de ejemplares de todas las clases. Normalmente, la probabilidad a priori se basa en el conocimiento previo, es decir, en los datos disponibles. Sin embargo, en ocasiones se asume una hipótesis, por ejemplo, suponer que hay el mismo número de ejemplares de cada clase, equiprobabilidad de todas las clases, al inicio. A medida que se van procesando los datos de entrada, los ejemplares o instancias de cada clase son evaluadas por el algoritmo, computando la probabilidad de que esos datos pertenezcan a cada una de las clases, en función de ciertas características o valores que las variables describen para cada clase. En este proceso iterativo, las probabilidades se calculan usando la distribución de los datos de entrenamiento para cada clase, lo que permite estimar como probable es observar una característica dada en cada clase. A esto nos referimos como probabilidad condicional. Después, se calcula la evidencia o probabilidad total de los datos, que es el denominador de la fórmula. Este valor es esencial para normalizar las probabilidades, asegurando que la suma de las probabilidades a posteriori para todas las clases es igual a 1. Para calcular la probabilidad de los datos, consideramos todas las clases posibles a las que los ejemplares podrían pertenecer. Matemáticamente se indica como P, probabilidad de los datos, y se expresa como la suma ponderada de las probabilidades conjuntas de los datos con cada clase. Finalmente, aplicando el teorema de Bayes, se ajustan las probabilidades a priori combinándolas con la probabilidad condicional o verosimilitud de los datos observados para calcular la probabilidad a posteriori. Antes de entrar en detalles de la descripción de esta red bayesiana, quiero resaltar la importancia de los procesos de clasificación en la vida humana, ya que la tarea de clasificar triángulos que aquí utilizo como ejemplo para mostrar cómo una red neuronal de inspiración bayesiana podría parecer simplista o trivial para algunas personas que vean esta presentación. Así, permitidme destacar por qué son importantes las tareas de clasificación y cómo impregnan una amplia variedad de campos o dominios de la vida humana. Si no te interesa esta sección de descripción del proceso de clasificación, puedes avanzar unos minutos la barra temporal de esta presentación. La clasificación es esencial en el aprendizaje humano, porque nos permite organizar y simplificar el mundo complejo que percibimos, ayudándonos a tomar decisiones rápidas y efectivas. Al clasificar, agrupamos experiencias, objetos o eventos similares en categorías o clases, lo que facilita la comprensión y la predicción de nuevos eventos. Esto es clave en tareas cotidianas en las que la resolución de problemas
donde necesitamos reconocer patrones o decidir a qué categorías pertenece algo nuevo que hemos encontrado. El proceso de clasificar implica identificar patrones comunes y crear una representación mental o concepto de lo que define una clase. Por ejemplo, al formar el concepto triángulo equilátero, aprendemos qué es un triángulo con todos sus lados iguales, que tiene sus lados iguales y sus ángulos. Así, podemos asignar nuevos elementos a las categorías, proceso que llamamos categorización o clasificación, en función de sus características. Aquí se muestran algunos ejemplos de tareas de clasificación en diversos ámbitos de la actividad humana. Por ejemplo, en sanidad, es decir, el diagnóstico médico o de enfermedades es un proceso de clasificación. A partir de un conjunto de síntomas, asignamos a una clase diagnóstica. En educación, la clasificación del rendimiento académico, por ejemplo, en sobresaliente, notable, excelente, etc., es una forma de clasificación. En el terreno de la justicia, podemos clasificar el riesgo de los procesos judiciales o el riesgo de la libertad condicional de algún reo, de algún preso. También en predicción meteorológica del tiempo. Los pronósticos se hacen en base a la alimentación de datos como lluvia, temperatura, humedad, etcétera, para hacer un pronóstico en una red que aprende continuamente. También en el campo del marketing y de las ventas se utiliza la clasificación, por ejemplo, de clientes, haciendo segmentación de determinados consumidores. En el ámbito de las finanzas se produce también, por ejemplo, clasificación de los riesgos que se corren al hacer cierta o determinada inversión o los riesgos de un crédito, de otorgar un crédito. También la predicción de riesgo de pérdidas u oportunidades de ganancia en la bolsa puede ser predicha por una inteligencia artificial con una red neuronal que aprende de modo bayesiano. Otro campo es la seguridad y vigilancia, por ejemplo, para clasificar la gravedad de las amenazas a la seguridad ciudadana. Otro campo es el de los recursos humanos, clasificación de candidatos para puestos de trabajo, pongamos por caso. Otro ámbito en el que se usan las tareas de clasificación es en el medio ambiente. La clasificación de la calidad del aire, por ejemplo, o la calidad del agua. En el ámbito de la agricultura también se clasifican los cultivos y las plagas según determinadas características. Finalmente, por acotar y poner límite a esta lista interminable, en el transporte podemos clasificar los incidentes del tráfico, así como los puntos negros o de especial dificultad. Todos estos campos requieren que el procesamiento, que se han procesado grandes volúmenes de datos en tiempo real, y la identificación de patrones complejos, por lo que las tareas de clasificación son fundamentales para hacer predicciones precisas y ayudar a la toma de decisiones en entornos cambiantes con alto grado de incertidumbre. En esta presentación, específicamente, voy a elaborar un modelo que sirva para hacer predicciones sobre la clase de triángulos según sus lados, a partir de información de la longitud de lados y la amplitud de ángulos. En definitiva, se trata de aprender a clasificar asignando elementos a clases o categorías a partir de datos disponibles. Con base en el teorema de Bayes, usaremos un algoritmo de aprendizaje supervisado. Veamos aquí una variedad de triángulos que difieren en algunas características o descriptores, como son la longitud de sus lados y la amplitud de sus ángulos. Como vemos, según sus lados tenemos tres tipos de triángulos, los que conocemos como equilátero, isósceles y escaleno. Con el fin de entrenar nuestra red neuronal de inspiración bayesiana para que aprenda a clasificar triángulos, hemos generado una base de datos de 1500 triángulos, con sus correspondientes medidas de lados y de ángulos, así como la clase real a la que pertenecen.
El 75% de los triángulos son posibles y el 25% resultan imposibles de construir. Es decir, no cumplen algunas de las propiedades de la triangularidad, como por ejemplo que la suma de los ángulos interiores sea 180 grados. Los triángulos posibles se dividen en tres clases. Clase 1 son los equiláteros y tenemos 157 datos, variables, de lados y ángulos relativos a ellos. En la clase 2 la forman los triángulos isósceles y disponemos de 507 triángulos que varían en sus ángulos interiores, según sean acutángulos, rectángulos u obtusángulos. En la clase 3 tenemos los triángulos escalenos y tenemos unos 507 instancias o ejemplares, que varían también en los ángulos interiores, según sean acutángulos, rectángulos u obtusángulos. Los triángulos imposibles son 334, es decir, aquellos que no cumplen propiedades de la triangularidad. Veamos aquí los 21 primeros triángulos de la base de datos de 1500 triángulos, cada uno de ellos con sus características numéricas descriptivas. Estas son: en la columna número 1 tenemos el número de triángulo, que va del 1 al 1500. Lógicamente, solo se muestran los 21 primeros, por espacio. En la columna 2, 3 y 4 tenemos las amplitudes de los tres ángulos expresadas en grados sexagesimales. Mientras que en las columnas 5, 6 y 7 tenemos las longitudes de los tres lados expresadas en centímetros. En la columna número 8 tenemos la clase real de triángulo según sus lados a la que pertenece. Este dato lo ignorará el algoritmo bayesiano, sin embargo, permitirá evaluar la predicción en la fase de entrenamiento. Por ello, se trata de un aprendizaje supervisado. Retroalimentamos el sistema tras la predicción formulada para que pueda evaluar si acierta o hay error. Finalmente, también tenemos dos columnas adicionales que no utilizaremos aquí, como son el tipo de ángulos que tienen, si son acutángulos, rectángulos u obtusángulos, lo que matiza o modula el tipo de triángulo según sus lados, y finalmente la columna última, un código que indica el tipo de triángulos contemplando simultáneamente lados y ángulos, según una codificación que hemos establecido nosotros. Vamos a comenzar, por tanto, a crear nuestro modelo de inteligencia artificial que se basa en una red neuronal de inspiración bayesiana. La elaboración del modelo de red neuronal artificial consta de dos etapas. Una fase de entrenamiento del modelo, en la que procesarán instancias de triángulos, y otra fase de pruebas, en la que se procesará otro conjunto de triángulos para hacer predicciones basándose en los ajustes obtenidos en la primera fase. El objetivo de la primera fase que vamos a comenzar ya, fase de entrenamiento, consiste en ajustar los parámetros, haciendo variar las probabilidades de ser asignado un triángulo a una particular clase, conforme va aumentando la experiencia del modelo, naturalmente. Partimos de la hipótesis de que para clasificar un triángulo según sus lados debemos tener en cuenta las diferencias entre las medidas de sus lados, así como las diferencias entre las amplitudes de sus ángulos. Por tanto, diseñaremos una red neuronal capaz de extraer estos y computar estos indicadores. La red tendrá la estructura que se muestra en el diagrama siguiente. Este diagrama contiene la estructura de la red neuronal basada en el teorema de Bayes que estamos diseñando. Como vemos en el gráfico o diagrama de la diapositiva, consta de una capa de datos de entrada, la primera columna, que son los lados de los triángulos, y los ángulos de esos mismos triángulos. Así pues, la capa de entrada tiene 6 datos. Hay dos capas ocultas. En una se computarán, como vemos, las diferencias y en otro un indicador que enseguida describiré. Finalmente,
hay una capa output o respuesta en las que la salida consiste en 4 clases de triángulos, según sus lados. Examinaremos con un poco más de detalle la red neuronal que acabamos de describir globalmente. En la capa de entrada, o capa input, como hemos dicho, consiste en 6 unidades o nodos, que son neuronas, de las cuales 3 unidades corresponden a las longitudes de los 3 lados y las otras 3 unidades corresponden a las amplitudes de los 3 ángulos de un triángulo. Estas 6 variables son los datos, es decir, la información que permite al algoritmo discriminar, es decir, extraer diferencias, ya sea entre los lados, ya sea entre los ángulos. Precisamente la primera capa oculta se computa, como vemos, la diferencia entre el lado A y el lado B, entre el lado A y el lado C, la diferencia entre el lado B y C. Asimismo, se computan diferencias entre ángulos, el ángulo A y B, entre el ángulo A y C y entre el ángulo B y C. A partir de ellos, en la segunda capa oculta, se calcula el coeficiente de variación, que luego explicaré con más detalle, para los lados y para los ángulos. Y en una tercera capa oculta confluyen los dos datos que acabamos de describir en una ratio, el cociente de dividir la variación entre los lados o diferencias entre los lados por la variación entre los ángulos. Esto permitirá obtener un único índice. En función del valor que obtengamos, asignaremos a la capa de salida una respuesta u otra entre las 4 alternativas posibles. Clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, aquí esquematizadas como C1, C2, C3 y C4. Aquí muestro un diagrama un poco más simplificado, ya que ocultó una capa de preprocesamiento donde se calculan las diferencias interlados y por otro lado las diferencias interángulos. Estos cálculos se condensan en el valor del coeficiente de variación, que forman la primera capa oculta. Una vez obtenidos para cada triángulo los valores de los coeficientes de variación de los lados y de los ángulos, calcularemos la ratio o cociente entre estos. El valor de esta ratio nos indica, hemos dicho, la clase de triángulo a la que pertenecen cada ejemplar o instancia de las 4 clases establecidas. Ahora bien, vamos a describir cómo el coeficiente de variación es un indicador o medida estadística de dispersión que consiste en dividir la desviación típica o estándar de los datos correspondientes a las diferencias entre lados y entre triángulos, dividido por la media de esos lados o la media de esos ángulos, según estemos computando la covariancia de lados o la covariancia entre ángulos. Por otra parte, las 4 clases hemos dicho que son equiláteros, isósceles, escalenos tipo 1 y escalenos tipo 2. Esto es debido a que tienen diferentes valores la ratio de covariancias entre lados y ángulos. Así, en el caso de los triángulos equiláteros, la ratio obtenida alcanza el valor 0, mientras que los isósceles, la ratio covarianza alcanza el valor 1. En tanto que en los triángulos escalenos de tipo 1, la ratio de covarianzas es siempre menor que 1, entre 0,1 y 0,99. Finalmente, en el tipo de escalenos 2, la ratio de covarianzas fluctúa o varía entre 1,1 y 1,99. Por lo tanto, una manera más eficiente de verificar las diferencias entre los lados y entre los ángulos consiste en calcular el coeficiente de variación, ya sea de los lados o ya sea de los ángulos, y después calcular la ratio entre ambos. Como vemos en esta tabla, en la parte superior de la diapositiva, cuando el triángulo es equilátero, el valor del coeficiente de variación entre los lados, así como entre los ángulos, es 0 en ambos casos. Así, en el caso de los triángulos isósceles, se observa que se obtiene el mismo valor
de coeficiente de variación para los lados que para los ángulos, por tanto la ratio es 1. Sin embargo, en el caso de los escalenos, los dos coeficientes de variación son distintos. Al examinar las ratios entre los coeficientes de los escalenos, también se observa que en algunos casos la variación entre los lados es superior a la variación entre los ángulos, mientras que en otros casos ocurre al revés. Esto produce dos tipos de triángulos escalenos. Vamos a ver cómo funciona nuestro modelo bayesiano. Comenzamos alimentando a la red neuronal con un vector de datos de un triángulo, es decir, los valores de las longitudes de sus tres lados y las amplitudes de sus tres ángulos. Por una parte, el algoritmo computa las diferencias entre lados. Por otra parte, las diferencias entre ángulos. A partir de estos índices estadísticos, computa la ratio de covarianzas, lados y ángulos. Y obtiene un valor entre 0 y 2. Y seguidamente hace una predicción. Si la ratio de covarianzas está en el intervalo entre 0 y 0,4, predice la clase equilátero, pero si está entre 0,1 y 0,99, le asigna escaleno. Por otra parte, si la ratio de covarianzas está entre 0,8 y 1,2, le asigna la clase isórdeles. Pero si está la ratio de covarianzas entre 1,1 y 1,99, o 2, redondeando, le asigna la clase escaleno tipo 2. Adviértase que hay solapamientos entre las clases equilátero y escaleno por un lado y entre la clase isórceles y escaleno tipo 1 y escaleno tipo 2 por otro lado. A partir del conocimiento de la clase real a la que pertenece ese vector de datos, el algoritmo evalúa la predicción. Si se ha producido un acierto, es decir, clase real coincide con clase predicha, modifica el rango de asignación a la clase según el valor de la ratio de covarianzas. Mientras que si hay un error no modifica nada. Examinando los posibles resultados de las ratios de covarianza de los 1500 triángulos, se observa que la distribución de esta variable, ratio de covarianzas, fluctúa entre 0 y 2. Así, el algoritmo repartirá este espacio entre los cuatro tipos de triángulos, de manera que cuando la ratio de covarianzas valga entre 0 y 0,4, el vector de datos correspondientes al triángulo se le asignará el triángulo equilátero. Valores entre 0,1 y 0,99 se asignarán al triángulo escaleno tipo 1. Adviértase que hay un cierto solapamiento del triángulo equilátero, solapamiento parcial. En el caso del triángulo isósceles, se le asignarán valores entre 0,8 y 1,2 de ratio de covarianzas. Y en el caso del triángulo escaleno tipo 2, las covarianzas varían entre 1,01 y 2. Así, se le asignará estas ratios de covarianza al escaleno tipo 2. Adviértase que hay un solapamiento entre el triángulo isósceles por abajo con el escaleno tipo 1 y por arriba con el escaleno tipo 2. Por tanto, el algoritmo de esta red neuronal bayesiana debe aprender a partir de la experiencia que el procesamiento se irá ajustando, modificando las asignaciones a las clases, como se explica a continuación. Este diagrama muestra la relación que existe entre los valores de las ratios de covarianzas y las cuatro clases de triángulos de nuestro modelo de inspiración bayesiana es capaz de clasificar con total eficacia. Nótese cómo, a partir de un solapamiento inicial entre los valores de las ratios de covarianza de los triángulos equiláteros y los escalenos tipo 1, el algoritmo va estrechando el rango de predicción de los equiláteros hasta aproximarse al valor 0. Es decir, aprende progresivamente a diferenciarlos asignando un específico valor de ratio de covarianzas. Análogamente, el modelo de inspiración bayesiana va estrechando el rango de predicción de los isósceles, aprendiendo progresivamente a diferenciarlos, es decir, aumentando el límite inferior del rango de la clase 2 para diferenciarlos de los escalenos tipo 1 y disminuyendo el límite superior del rango de esta clase 2, isósceles, para diferenciarlos de los escalenos tipo 2. De este modo, aprende progresivamente a diferenciar los isósceles de los escalenos
por supuesto, de los equiláteros. La diferenciación entre escalenos tipo 1 y tipo 2 viene dada por la magnitud de los valores de la ratio de covarianzas, que es menor que 1 en los escalenos tipo 1 y covariancia mayor que 1 en los escalenos tipo 2. Al utilizar un aprendizaje supervisado, aprende a partir del error. Por ejemplo, examinamos qué ocurre cuando el vector de datos, es decir, 3 lados y 3 ángulos, y la clase real produce un rango de ratios de covarianza entre 0 y 0,4. Este rango de valores corresponde al triángulo equilátero totalmente, pero al triángulo escaleno tipo 1 parcialmente. Por tanto, deberá ir aprendiendo a ajustar convergiendo en torno a 0 en el caso del triángulo equilátero. La probabilidad de acierto a priori para cada una de las predicciones, en este caso será, el caso del equilátero, será 40 entre 100, es decir, 0,40. En los equiláteros y de 99 entre 100, o sea, 0,99, en el caso de los escalenos tipo 1, como se muestra en el gráfico de la diapositiva. Supongamos que al inicio del entrenamiento el procesamiento actual corresponde a un equilátero y hacemos la predicción de que es equilátero. Como al evaluar la respuesta comparando la clase real con la clase predicha se observa que es un acierto, entonces debe disminuir el límite superior en el rango entre 0,4 y 0, restándole una fracción de la tasa de aprendizaje. En caso de que la predicción fuese errónea, es decir, que fuese un escaleno en lugar de un equilátero, entonces el rango de variación para asignar a una clase permanecería invariable. Adviértase, pues, que solo modificamos el rango de la clase 1. Examinemos ahora lo que puede ocurrir cuando la ratio de covarianzas varía entre 0,8 y 1. Este rango de valores corresponde tanto al triángulo isósceles, totalmente, como al triángulo escaleno tipo 1. Es decir, hay un solapamiento parcial entre estos dos últimos triángulos, isósceles y escaleno tipo 1. Supongamos que el procesamiento del triángulo actual corresponde a un isósceles realmente y hacemos la predicción de que es isósceles, es decir, que pertenece a la clase 2. Como al evaluar la respuesta, comparando la clase real con la clase predicha, advierte que es un acierto, entonces el algoritmo disminuye el límite inferior del rango de valores para asignar a las clases, aumentándolo de 0,8 en una fracción de la tasa de aprendizaje. Es decir, sube el límite inferior de la clase isósceles. En caso de que la predicción fuese errónea, es decir, que fuese realmente un escaleno tipo 1 y no un isósceles, entonces el rango del triángulo escaleno tipo 1 quedaría invariable, es decir, no cambiaría. Adviértase que aquí solo se modifica el peso o la fuerza de la conexión en el rango de la asignación a la clase 2, isósceles. Examinemos finalmente el caso de otro vector correspondiente a otro triángulo cuya ratio de covarianzas varía entre 1 y 1,2. Este rango de valores corresponde tanto al triángulo isósceles como al triángulo escaleno tipo 2. Es decir, hay otro solapamiento parcial entre estos triángulos. Supongamos que el procesamiento del triángulo actual corresponde a un isósceles y hacemos la predicción de que es isósceles, es decir, que pertenece a la clase 2. Como al evaluar la respuesta comparando la clase real con la clase predicha advierte que hay un acierto, entonces disminuye el límite superior del rango del isósceles bajándolo de 1,2 a un valor que será este límite superior menos la tasa de aprendizaje o una fracción de la tasa de aprendizaje. En el caso de que la predicción fuese errónea, es decir, que pertenece a la clase 3 tipo 2, entonces el rango quedaría invariable. Adviértase que aquí solo se modifica el rango de la clase 2, isósceles. De este modo, mediante este algoritmo, la red neuronal aprende a realizar predicciones cada vez más ajustadas, estrechando los rangos de la ratio de covarianzas
tanto del isósceles como del del equilátero. Nótese que en el caso del equilátero se irá estrechando solo el límite superior, bajando de la probabilidad a priori 0,4 hasta converger en un valor de 0. Pero en el caso del escaleno tipo 1 no variará. Mientras que en el caso del isósceles, por tener un doble solapamiento, por un lado con el escaleno tipo 1 y por otro lado con el escaleno tipo 2, se irá estrechando tanto el límite inferior como el superior del rango de valores de ratio covarianzas para asignar a la clase. Se irá estrechando hasta converger en el valor 1, que es el verdadero valor del isósceles, pero no del escaleno tipo 2. Por tanto, tras el pertinente entrenamiento, el algoritmo habrá aprendido a asignar triángulos a las tres clases con apenas errores. En esta diapositiva se resume una parte de los resultados tras el entrenamiento del modelo. En el gráfico de la izquierda vemos cómo varían los centroides de las 4 clases de triángulos conforme progrese el aprendizaje de la red neuronal. Centroides quiere decir el punto medio del rango de valores entre los que fluctúa la ratio de covarianzas. Observamos cómo en el caso de los equiláteros, como con el tiempo el valor del centroide tiende a converger hacia 0, mientras que en los isósceles el centroide tiende a converger en torno a 1, a la unidad. Lo mismo, pero visto de otro modo, se muestra en el gráfico de la derecha. Podemos ver cómo se modifica, cómo se ajusta el límite inferior y superior de los triángulos procesados, en el caso de los isósceles, el superior y el inferior, y solo el límite superior en el caso del equilátero, convergiendo hacia 0 en el caso de los equiláteros y hacia 1 en el caso de los isósceles. Nótese también que el algoritmo revela que hay dos tipos de triángulos escalenos, los que tienen mayor variación entre sus lados y entre sus ángulos, y viceversa, los que tienen mayor variación entre sus ángulos que entre sus lados. En este otro gráfico se muestra la evolución del aprendizaje conforme transcurre el tiempo de entrenamiento de modo secuencial. Nótese que la predicción exitosa de los triángulos isósceles es la que progresa más rápidamente, mientras que la clase 3, es decir, escalenos tipo 1, lo hace con un mayor rango de incertidumbre, progresa lentamente, es decir, en este caso es debido al solapamiento con la clase 1 y con la clase 2 de estos triángulos escalenos tipo 1. En resumen, cuando el modelo ha sido entrenado, todos los triángulos son clasificados correctamente. Con una eficacia del 100% opera este modelo. La matriz de confusión sintetiza estos resultados. A la derecha se muestra esta matriz de confusión del modelo. En la diagonal principal están los aciertos de cada clase o los verdaderos positivos. En conclusión, el algoritmo, la red bayesiana, ha diferenciado 4 clases diferentes de triángulos, equiláteros, isósceles, escalenos tipo 1 y escalenos tipo 2. Con el uso de este modelo se concluye que con solo las medidas de los lados, a partir de la función definida por el coeficiente de variación entre las diferentes longitudes de sus lados y también se podrían clasificar bien los equiláteros y los isósceles, pero resultaría borrosa la discriminación entre escalenos. Por tanto, para mayor eficacia, la red bayesiana utiliza la ratio entre lados y entre ángulos. Los pesos de las conexiones o valores óptimos de las ratios de covarianza tras el entrenamiento son, para el triángulo equilátero, el valor 0 de ratio de covarianzas, para el triángulo isósceles, valor 1, mientras que para los escalenos tipo 1 el valor fluctúa entre 0,1 y 0,99 y para los escalenos tipo 2 fluctúa entre 1,1 y 1,99. Otra conclusión interesante es que la aplicación del modelo nos revela que la distribución de los valores de la ratio de covarianzas correspondiente a los isósceles y a los dos tipos de escaleno tipo 1 y tipo 2 ajusta bien a una función espiral logarítmica. Este tipo de espiral es frecuente encontrarla en la naturaleza,
Me detendré brevemente haciendo un paréntesis con el objetivo bayesiano. Comenzaré por comparar la espiral de Arquímedes con la espiral logarítmica. En la espiral uniforme o de Arquímedes, la expansión y la rotación tienen lugar a la misma velocidad, como se muestra en la figura siguiente. A la izquierda se muestra otra vez la espiral de Arquímedes y a la derecha tenemos una espiral logarítmica, también llamada espiral equiangular o espiral de crecimiento, que es una clase de curva espiral que aparece frecuentemente en la naturaleza. Su nombre proviene de la expresión de una de sus ecuaciones, que se muestra ahí debajo. La espiral logarítmica se distingue de la de Arquímedes por el hecho de que las distancias entre sus brazos se incrementan en progresión geométrica, mientras que en la espiral de Arquímedes estas distancias son constantes. Pasemos ahora a la fase de prueba del modelo. En la fase de prueba del modelo de la inteligencia artificial de inspiración bayesiana, introduciré una nueva clase, triángulos que denominamos imposibles, y llamamos así porque violan algunos de los principios de la triangularidad. De este modo, trataremos de poner en dificultades nuestro modelo para así estudiar la pérdida de eficacia subsiguiente a la inserción de este cambio en los ejemplares de los triángulos en la base de datos. ¿Por qué razón no resulta posible construir los llamados triángulos imposibles? Como se dijo antes, se debe a que existe alguna inconsistencia entre las medidas de los lados y de los ángulos. Dos de estas inconsistencias son: una, la suma de los tres ángulos interiores del triángulo es igual a 180 grados. Si no se verifica esta condición, el triángulo no es posible construir. Otra, la suma de dos lados cualquiera debe ser mayor que la longitud del otro lado. Evidentemente, si un lado no es menor que la suma de los otros dos, es inviable la construcción de ese tipo de triángulo. Así, por tanto, las clases en la nueva base de datos serán clase 1 equiláteros, clase 2 isósceles, clase 3 escalenos tipo 1 y tipo 2 y clase 4 imposibles. Recordemos una vez más el diagrama de nuestro modelo. Una vez obtenidos para cada triángulo los valores de la covarianza de los lados y los valores del coeficiente de variación de los ángulos, calculamos la ratio entre estos índices. El valor de esta ratio nos indicará, como sabemos, la clase de triángulo a la que pertenece cada ejemplar o instancia de las cuatro clases establecidas. Equilátero, isósceles, escaleno, y tendrá que decidir el imposible a qué clase lo asigna. Ahora ya disponemos de los pesos de las conexiones ajustados a cada clase, como hemos señalado al final de la fase de entrenamiento. De modo que vamos a poner a prueba el modelo de inteligencia artificial para verificar su eficacia. Veamos esto con algo más de detalle. De acuerdo con el teorema de Bayes, deben calcularse tres tipos diferentes de probabilidades. 1. La probabilidad a priori. 2. Probabilidad condicionada. 3. Evidencia o probabilidad de los datos. A partir de estas se podrá calcular una cuarta, que es la probabilidad a posteriori. Aquí, la probabilidad a priori para cada clase, es decir, la creencia inicial, puede calcularse dividiendo el número de casos favorables entre los casos posibles de pertenencia a una particular clase. Así, por ejemplo, como la base de datos de entrenamiento consta de 1500 triángulos y 157 son equiláteros, la probabilidad a priori de la clase 1, equiláteros, es 157 dividido por 1500, es decir, 0,105, es decir, una probabilidad del 10,5%. Después, una vez calculadas las ratios de covarianza de todos los triángulos de nuestra base de datos, de los 1500 triángulos, se puede ir calculando en cada instancia que es procesada, es decir, en cada iteración, la probabilidad condicionada. Recordemos que la probabilidad condicionada es la probabilidad de que un evento ocurra dado que otro evento ha ocurrido anteriormente.
Por ejemplo, la probabilidad de que un triángulo tenga un valor de ratio de covarianzas igual a 0, dado que pertenece a la clase 1, que sabemos que pertenece a la clase 1, se calcula multiplicando la probabilidad conjunta de ambos, es decir, el número de casos de ratios de covarianza igual a 0 que pertenecen a clase 1. Esto se multiplica por la probabilidad a priori de la clase 1. Luego calcularemos la evidencia o probabilidad total de pertenecer a la clase 1, a lo que sumaremos la probabilidad de pertenecer a la clase 2 y la probabilidad de pertenecer a la clase 3 más la probabilidad de pertenecer a la clase 4. Finalmente, calculamos la probabilidad a posteriori, es decir, la probabilidad de que un triángulo, por ejemplo, pertenezca a la clase 1, dado que se obtuvo un valor de ratio de covarianzas igual a 0, lo que haremos aplicando el teorema de Bayes. Vamos a calcular las probabilidades a priori para cada una de las clases. Como vemos, no son equiprobables, es decir, no corresponde la misma probabilidad a todas ellas. Así, la probabilidad de que un triángulo en particular sea equilátero es de 157 dividido por 1500, es decir, de un 10,5%. Mientras que la probabilidad de que un triángulo particular sea isósceles es de 507 entre 1500. Es decir, tiene una probabilidad del 33,8%, expresado en porcentajes. En tercer lugar, la probabilidad de que un triángulo particular sea escaleno es de 502 entre 1500. Es decir, una probabilidad del 33,5%. Finalmente, la probabilidad de que un triángulo particular sea imposible es de 334 casos favorables, dividido entre 1500 casos posibles, es decir, del 22,3%. Aquí se muestra un resumen de las probabilidades a priori de elegir al azar un triángulo que sea de la clase 1 o que pertenezca a la clase 2 o a la clase 3 o a la clase 4. Han sido calculadas de acuerdo con la regla de Laplace. Casos favorables partido por casos posibles. Ahora, a continuación, vamos a calcular las probabilidades condicionadas. La probabilidad condicionada es la probabilidad de que un evento ocurra dado que otro evento ha ocurrido ya. Formalmente se expresa así: si A y B son dos sucesos dentro de un experimento aleatorio, la probabilidad de A condicionada por B es igual a la probabilidad de la intersección dividido entre la probabilidad del suceso B. Nótese que la probabilidad de la intersección es la probabilidad de que ocurran los dos sucesos a la vez, A y B. Por ejemplo, si el evento A es observar un vector de tres ángulos, por ejemplo, 30, 60, 90 grados de amplitud, y el evento B es pertenecer a la clase 3, escaleno, la probabilidad de A condicionada a B es la probabilidad de observar el conjunto de características o vector de características X, dado que estamos en la clase 3, triángulos escalenos. Vamos ahora a calcular las probabilidades condicionadas. De este modo, respondemos a la cuestión de cuál es la probabilidad de que un triángulo tenga un valor de ratio de covarianzas igual a 0, dado que el triángulo pertenece a la clase 1. Así, la probabilidad de que la ratio de covarianza sea 0, sabiendo que pertenece a la clase 1, es la probabilidad de la intersección entre la ratio de covarianzas igual a 0 y que a la vez pertenece a la clase 1, dividido por la probabilidad total, lo que nos da 1 entre 1 igual a 1. Por otra parte, la probabilidad de que la ratio de covarianza sea 0, dado que pertenece a la clase 2, como vemos es nula, ya que el numerador de esta fracción es 0. Mientras que la probabilidad de que la ratio de covarianza sea 0, dado que pertenece a la clase 3, también es 0. Y por otra parte, la probabilidad de que la ratio de covarianza sea 0, dado que pertenece a la clase 4, también es 0. Además, por otra parte, calculamos la probabilidad de que la ratio de covarianza sea 1,
dado que pertenece a la clase 1. Como vemos, la intersección entre ambas es nula, por tanto es 0. Por otra parte, la probabilidad de que la ratio de covarianza sea 1, dado que pertenece a la clase 2, aquí sí la probabilidad es 1. Mientras que para el caso de la probabilidad de la ratio de covarianza es igual a 1, dado que pertenece a la clase 3 o dado que pertenece a la clase 4, en ambos casos vemos que es 0. Así pues, análogamente a este procedimiento, podríamos calcular las probabilidades condicionales para las clases 3 y 4. Veamos a continuación los cálculos estos con más detalle. Como ya sabemos, nuestros datos muestran que se obtienen valores característicos de la ratio de covarianzas entre lados y ángulos, dependiendo del tipo de triángulo. Ya hemos visto cómo cuando la ratio es igual a 0 pertenece a la clase equiláteros. Cuando la ratio es igual a 1 pertenece a la clase isósceles. Entonces las probabilidades condicionadas eran 1. Ahora bien, si el triángulo es escaleno, la ratio de covarianzas es distinta de 0. Puede variar entre 0 y 1 en los escalenos tipo 1 y entre 1 y 2 en los escalenos tipo 2. Aquí no sabemos, por tanto la estimamos. Veamos cómo. La probabilidad de que una ratio de covarianzas sea distinta de 0, o esté comprendida entre 0 y 1, y que pertenezca a la clase 3 o a la clase 4, es más compleja, como hemos dicho, ya que estos valores tienen un rango de variación muy superior a los otros, al isósceles y al escaleno. Para calcular la probabilidad condicional en cuando tenemos datos de una muestra representativa de triángulos, como es nuestro caso, que hay 1500 triángulos, podemos usar una distribución normal para cada característica, por ejemplo, la ratio de covarianzas, ver si se distribuye según la curva normal, y suponer que las características son independientes. En este caso, como solo hay una, es independiente. Esto simplifica notablemente los cálculos. Asumiendo que las ratios de covarianzas de todos los 1500 triángulos de nuestra base de datos se ajustan a una distribución normal, aplicamos la fórmula que se muestra en la diapositiva, abajo. Por tanto, para calcular la probabilidad condicional, en el caso de los triángulos de la clase 3 y clase 4, que incluye a escalenos tipo 1 y 2 e imposibles, usaremos la distribución normal para estimar la característica o descriptor observada en nuestra base de datos. Por lo común, estos cálculos para obtener la probabilidad condicionada, por ser farragosos, se hacen usando un programa informático específico, por ejemplo, en mi caso, MATLAB, que aplica la fórmula que se muestra en la diapositiva. Finalmente, calcularemos la probabilidad a posteriori usando el teorema de Bayes. Recordemos la fórmula que se muestra en la diapositiva y los componentes. La probabilidad a posteriori es la probabilidad de pertenecer a la clase I, dado que sabemos que provienen los datos del vector X. Nótese que X representa el vector de características o descriptores, es decir, las medidas de los lados y los ángulos. Y que en esta fórmula la probabilidad de X condicionada a pertenecer a una clase particular es la probabilidad condicional, mientras que la probabilidad de cada clase es la probabilidad a priori para cada una de las clases. Por otra parte, la probabilidad de X es la probabilidad total o evidencia, es decir, la suma de las probabilidades de pertenecer a cada una de las clases. Vamos a aplicar el teorema de Bayes para obtener las probabilidades a posteriori de cada una de las 4 clases. En las fórmulas de la diapositiva, para abreviar, llamaré X a la variable o característica ratio de covarianzas. Veamos el primer caso. Cuando la ratio de covarianzas es igual a 0, es decir, sabiendo que X es igual a 0, vamos a calcular el numerador de la fórmula de Bayes multiplicando la probabilidad de que la ratio sea igual a 0, ratio de covarianzas, multiplicada por la probabilidad de X, dicha ratio,
de covarianzas condicionada a pertenecer a la clase 1. Esto equivale a multiplicar 1 por 0,11. Después calculamos el denominador de la fórmula de Bayes, es decir, la evidencia o probabilidad total de que la ratio de covarianza sea igual a 0, y nos da 0,11. Por lo tanto, el cociente, es decir, la probabilidad a posteriori, es 1, ya que el numerador es igual al denominador. Análogamente vamos a calcular las probabilidades a posteriori cuando la ratio de covarianzas es igual a 1. Es decir, el caso de los isósceles. Sabiendo que o dado que x es igual a 1, calculamos el numerador multiplicando la probabilidad de que x sea igual a 1 por la probabilidad condicionada de que x tenga el valor 1, dado que pertenece a la clase 2. Esto supone multiplicar 1 por 0,338. Después calculamos el denominador, es decir, la evidencia o probabilidad total de que la ratio sea igual a 1, y nos da 0,338. Por lo tanto, el cociente, es decir, la probabilidad a posteriori de que un triángulo de la clase 2 provenga de un vector de datos cuya ratio de covarianza sea igual a 1, es 1. Por otra parte, la probabilidad a posteriori de que un triángulo de clase 1 provenga de un vector de datos cuya ratio de covarianza es igual a 1 es igual a 0. A modo de ejemplo, supongamos ahora que tanto en el caso de los triángulos de la clase 3, escalenos, como de la clase 4, triángulos imposibles, las probabilidades varían entre 0,5 y 1,2. Por lo que debemos calcular las probabilidades para ambas clases, para 0,5 y para 1,2. Primero calcularemos la probabilidad total para ese intervalo de valores de la ratio de covarianzas y nos da que la probabilidad de x es 0,56. Después calculamos las probabilidades a posteriori para esas dos clases, la clase 3 y la clase 4. Resultan ser aproximadamente 0,6 para la clase 3 y 0,40 para la clase 4. De modo similar, calculamos las probabilidades a posteriori para el rango de ratios de covarianza entre 0,8 y 1,8 para ambas clases. Primero, calculamos la probabilidad total para ese intervalo de valores de ratio de covarianzas y nos da una probabilidad de x de 0,56. Después calculamos la probabilidad a posteriori para esas dos clases, la clase 3 y la clase 4. Resultan ser aproximadamente 0,6 para la clase 3 y 0,40 para la clase 4, redondeando. Este gráfico de barras informa que la red neuronal de inspiración bayesiana clasifica bien los triángulos de la clase 1 y clase 2, pero muestra algunos errores al clasificar los triángulos de la clase 3 y 4. Este otro gráfico de línea poligonal muestra la secuencia de aprendizaje a lo largo de las 1500 iteraciones que duró la fase de prueba. Ojo, no muestra el que más aprende, sino la frecuencia y el curso temporal del procesamiento para cada clase de triángulos. Como vemos, está afectado por el número de ejemplares o instancias de cada clase de triángulo. En todas las clases se produce un crecimiento casi lineal a medida que el algoritmo va teniendo más experiencia. A continuación, vamos a calcular algunos índices que nos permitirán validar este modelo, nuestro modelo de red neuronal bayesiana. Para evaluar el modelo, examinaremos y operaremos con los datos de las matrices de confusión que para cada clase hay que construir. En esta primera tabla se muestra la frecuencia de cada tipo de triángulos de nuestra base de datos. Recordemos que disponíamos de 1500 triángulos, 151 que pertenecían a la clase equiláteros, 507 a la clase 2, es decir, isósceles, 503 a la clase 3, es decir, escalenos, y 334 a la clase 4, imposibles. Debajo tenemos la matriz de confusión de la clase 1. En cada fila tiene un posible valor de la ratio de covarianzas de dicha clase, clase 1.
es decir, la ratio de covarianzas en el caso de que valga 0 o en el caso de que sea distinto de 0. Y en cada una de las dos columnas tenemos las clases de triángulos agrupadas en dos bloques. En la primera columna la clase 1, por un lado. Y en la segunda columna las clases 2, 3 y 4, es decir, las otras clases distintas de C1, por otro lado. En esta matriz de confusión tenemos dos posibles tipos de aciertos. Los true positives, o verdaderos positivos, y los true negatives. Y también tenemos dos tipos de errores, los false negative, falsos negativos, y los false positives, o falsos positivos. También tenemos que hacer una matriz de confusión para las clases 2, 3 y 4. Lógicamente, el input, la entrada, variará en cada clase. Así, en la clase 2, la ratio de covarianzas podrá ser 1 o distinto de 1. Y obviamente en el caso de los isósceles ya veíamos que podía valer 1 o ser distinto de 1. Análogamente haríamos otra matriz de confusión para las clases 3 y 4. Nótese que los verdaderos positivos, TP, es lo mismo que los aciertos en la teoría de la detección de señales, que los falsos negativos es lo mismo que las omisiones en esta teoría de la detección de señales. Asimismo, los falsos positivos equivalen a las falsas alarmas y los verdaderos negativos, los rechazos correctos en la teoría de detección de señales. En esta tabla se muestra la matriz de confusión global resultante de los datos de la fase de prueba o fase test del modelo. Como vemos, disponíamos de los datos de 1500 triángulos, de los cuales 157 pertenecían a la clase 1, 507 a la clase 2, 502 a la clase 3, escalenos, y 334 a la clase 4, triángulos imposibles. La matriz de confusión tiene en las filas y columnas las cuatro clases de triángulos, C1, C2, C3 y C4. En la diagonal principal están los valores de los verdaderos positivos, TP, True Positives, o aciertos correctos en la teoría de detección de señales. El resto de las casillas contienen los valores de los falsos positivos, FP. En resumen, vemos cómo la red neuronal predice correctamente los 157 equiláteros y los 507 isósceles. Sin embargo, comete más errores al clasificar los escalenos, los cuales confunde en ocasiones con los imposibles. Examinando de cerca estos errores, se observa que los errores se producen en aquellos que no cumplen la propiedad 2 de la triangularidad. Es decir, se trata de triángulos en los que la suma de los ángulos es distinta de 180 grados, pero que la suma de los lados no es mayor que el otro lado. Un indicador interesante para validar el modelo es la exactitud. La exactitud mide cuántas veces el modelo ha acertado en su clasificación, en sus predicciones. Es decir, tanto en las predicciones positivas como en las negativas, o rechazos correctos. Este índice evalúa de manera global el rendimiento del modelo, pero puede ser engañoso cuando las clases están desbalanceadas, es decir, cuando no hay igual número de ejemplares de todas las clases. La exactitud del modelo se calcula dividiendo el número total de aciertos entre el total de predicciones. Para obtener el número total de aciertos se suman los aciertos de todas las clases, clase 1, 2, 3 y 4. Como vemos, resulta de sumar 157 más 507 más 493 más 177, lo que nos da una suma de 1334. El total de predicciones es igual al número de triángulos procesados en esta fase de prueba. Como sabemos, el número de triángulos procesados es de 1500. Por lo tanto, la exactitud total del modelo es el cociente de dividir 1334 entre 1500, es decir, 0.8893. Aproximadamente el 89% de las predicciones fueron acertadas. Ahora vamos a calcular la precisión del modelo. El punto de partida es preparar las matrices de confusión para cada clase, separadamente. A partir de cada matriz de confusión de clase, se calcula la precisión mediante la fórmula que se muestra en el título de la diapositiva, donde la precisión es igual
a los verdaderos positivos dividido entre la suma de verdaderos positivos más falsos positivos. Recordemos que la precisión indica de todas las predicciones positivas realizadas por el modelo, cuántas serán correctas. En la diapositiva se muestran las tablas o matrices de confusión de cada una de las 4 clases, separadamente. Usando la fórmula para la precisión, primero calculamos la precisión de la clase 1, utilizando la fórmula que hemos visto antes, es decir, dividiendo los verdaderos positivos de la clase 1 entre la suma de los positivos de la clase 1 verdaderos más los falsos positivos de la clase 1 que fueron asignados a la clase 2, más los falsos positivos de la clase 1 que fueron asignados a la clase 3, más los falsos positivos de la clase 1 que fueron asignados a la clase 4. Así, sustituyendo los valores en la fórmula, resulta que la precisión de la clase 1 es 157 entre la suma de 157 más 0 más 0 más 0. Por tanto, el cociente es 1. Es decir, de todas las predicciones positivas, el 100% fueron correctas. De modo análogo, calculamos la precisión para la clase 2. Y observamos que la precisión de la clase 2 es también 1. Véase la tabla o matriz de confusión en la diapositiva anterior para obtener los datos. Mientras que la precisión de la clase 3 es 0.98, es decir, el 98,2% de las predicciones fueron correctas. Mientras que en la clase 4 la precisión es 0.53, lo que implica que el 53% de las predicciones fueron correctamente predichas. Seguidamente vamos a calcular la sensibilidad del modelo, que a veces también se llama recall. La fórmula es la que se muestra en el título. Sensibilidad o recall es igual a las true positives, las verdaderas positivas, dividido entre las verdaderas positivas más las falsas negativas. La sensibilidad nos informa de la eficiencia en detectar verdaderos positivos, o true positives, y dice, de todas las instancias que realmente pertenecen a la clase positiva, ¿cuántas fueron correctamente identificadas por el modelo? Aquí se muestran las tablas o matriz de confusión para calcular la sensibilidad de las 4 clases de triángulos. A partir de estas tablas, en la diapositiva siguiente, haremos los cálculos de la sensibilidad particular de cada clase. Apliquemos la fórmula de la sensibilidad para calcularla en la clase 1. Para ello, dividiremos el total de verdaderos positivos de la clase 1 entre la suma de verdaderos positivos de la clase 1 más falsos positivos de la clase 2 asignados a la clase 1, falsos positivos de la clase 3 asignados a la clase 1 y falsos positivos de la clase 4 asignados a la clase 1. Es decir, por ejemplo, FP, falsos positivos 2,1, significa las falsas detecciones de la clase 2 que fueron asignadas a la clase 1. La sensibilidad indica, de todas las instancias que realmente pertenecen a la clase positiva, cuántas fueron correctamente identificadas por el modelo. Los resultados muestran que la sensibilidad de la clase 1 es igual a 1. Esto implica que de todos los triángulos que pertenecen a la clase 1, el 100% fueron correctamente identificados por este modelo. Análogamente, la sensibilidad de la clase 2 es 0.98. Es decir, de los triángulos que pertenecen a la clase 2, el 98% fueron correctamente predichos por el modelo. Por otra parte, la sensibilidad de la clase 3 fue 0.76, lo que significa que de todos los triángulos que pertenecen a la clase 3, el 76% fueron correctamente asignados a esta clase por el modelo. Finalmente, la sensibilidad de la clase 4 es 0.98 también, que significa que todos los triángulos que pertenecen a la clase 4, el 98% fueron correctamente identificados por el modelo o asignados correctamente por el modelo. Calcularemos ahora la especificidad mediante la fórmula que se muestra en el título.
En particular, la especificidad para la clase 1 es igual a los verdaderos negativos o rechazos correctos de la clase 1 dividido entre los verdaderos negativos de la clase 1 sumados con los falsos positivos de la clase 1 asignados a la clase 2 más los falsos positivos de la clase 1 asignados a la clase 3 más los falsos positivos de la clase 1 asignados a la clase 4. La especificidad informa de todas las instancias que realmente no pertenecen a la clase positiva, cuántas fueron correctamente identificadas por el modelo como negativas. Aquí se muestran las tablas o matrices de confusión para calcular la sensibilidad de las 4 clases de triángulos. A partir de estas podrán hacerse, en la diapositiva siguiente haremos los cálculos pertinentes. Apliquemos la fórmula de la especificidad para las 4 clases. En la clase 1, la especificidad fue 1343 dividido entre 1343, lo que es igual a 1. De todas las instancias que realmente no pertenecen a la clase 1, significa que el 100% fueron correctamente identificadas por el modelo como negativas, es decir, fueron rechazadas correctamente. En la clase 2 la especificidad fue igual a 1 también, es decir, el 100% de las que no eran de la clase 2 fueron correctamente rechazadas. En la clase 3 la especificidad fue de 0.99, es decir, el 99% de las que no pertenecían a la clase 3 fueron correctamente rechazadas. Y finalmente en la clase 4 la especificidad fue 0.88, es decir, que el 88% de las que no eran de la clase 4 fueron correctamente rechazadas. Finalmente, vamos a calcular la verosimilitud, en inglés likelihood. Este parámetro indica cuán probable es que una ratio de covarianzas, de coeficiente de variación particular, ya sea de la clase 1, de la clase 2, 3 o 4, provenga de los datos observados. Así, responde a la cuestión siguiente. Dada la hipótesis de que en los triángulos equiláteros, por ejemplo, la ratio de covarianzas es igual a 0, ¿cuál es la probabilidad de que un triángulo pertenezca a la clase 1? Dicho de otro modo, ¿cuál es la probabilidad de que un triángulo pertenezca a la clase 1 dado que hemos observado que su ratio de covarianzas es igual a 0? La likelihood de los casos positivos se calcula dividiendo la sensibilidad entre el complementario de la especificidad, es decir, 1 menos la especificidad. O lo que es lo mismo, dividiendo los true positives, los verdaderos positivos, entre los false positives, los falsos positivos o falsas alarmas. Los resultados obtenidos son los que se muestran aquí, en esta diapositiva. Así, para la clase 1, la likelihood es 1, es decir, 1 entre 1 nos da 1. En la clase 2, la likelihood es 0.98, que quiere decir que la probabilidad de que un triángulo pertenezca a la clase 2, dado que su ratio de covarianzas es igual a 1, es del 98%. Para la clase 3, la likelihood es 0.76, dividido entre 1 menos 0.99, lo que nos resulta 0.72, es decir, un 72%. Y la likelihood para la clase 4 es de 0.98 dividido por 1 menos 0.88, lo que nos da un 8,2%. Después de todo este recorrido, vamos a tratar de sacar algunas conclusiones. Primero, se han diferenciado 4 clases diferentes de triángulos, equiláteros, isósceles, escalenos tipo 1 y escalenos tipo 2, segregándolos de los triángulos imposibles. 2. En la fase de prueba del modelo hemos introducido una nueva clase de triángulos, los imposibles, así llamados porque no cumplen algunos de los principios de triangularidad. Por ejemplo, aquellos triángulos que son imposibles de construir por inconsistencia de las medidas de sus lados o de sus ángulos. 3. Con este modelo se demuestra que con solo las medidas de los lados
Se pueden clasificar bien los equiláteros y los isósceles, pero es borrosa, difusa, la discriminación entre los escalenos e imposibles. Por esta razón, para tratar de hacer predicciones más eficientes, hemos de incluir en nuestra red neuronal o inteligencia artificial aplicada a la clasificación, al aprendizaje de la clasificación, las medidas de los ángulos. Debo recordar a los que me estáis siguiendo en esta presentación que el objetivo aquí era mostrar el camino, las etapas y los pasos para construir una inteligencia artificial aplicada al aprendizaje de clases mediante un algoritmo inspirado en la teoría de Bayes. Por ello, quiero traer a colación algunas ideas sobre la inteligencia artificial a modo de conclusión, a modo de finalización o cierre del apartado este. Una definición operacional de la inteligencia artificial podría incluir 4 etapas, todas que implican un comportamiento inteligente y están basadas en observaciones de la ciencia cognitiva. Así, en inteligencia artificial se buscan métodos computacionales para cada etapa que puedan hacer estas funciones de forma eficaz. Las etapas son las siguientes. En primer lugar, percepción y adquisición de datos. Esto se hace mediante un conjunto de sensores y transductores que captan o extraen la información del mundo exterior. En segundo lugar, representación y almacenamiento de conocimientos, es decir, elaboración de una base de datos o organizar mediante una red neuronal los datos en un esquema o diagramas o tablas. En tercer lugar, implementar el aprendizaje. La etapa de aprendizaje a partir de la experiencia debe mejorar el rendimiento, el algoritmo, a través del ajuste de los parámetros basándose en los nuevos datos adicionales y en la retroalimentación a partir de los errores. En cuarto lugar, utiliza el razonamiento y la toma de decisiones, basadas en el conocimiento y en los datos. Los algoritmos razonan, es decir, hacen pronósticos basándose en la mejor conjetura posible, la hipótesis más verosímil. Y por esto utiliza las probabilidades. Así se usan algoritmos de aprendizaje automático, como el supervisado o no supervisado o por refuerzo, y el objetivo es mejorar su precisión a lo largo del entrenamiento. Las características de los sistemas inteligentes, una vez que hemos visto estas etapas, veamos pues qué características muestran. Fundamentalmente destacaré 3. En primer lugar, la adaptabilidad. Estos algoritmos usan recursos adaptativos, modelos probabilísticos y enfoques de lógica difusa o heurística. Por otra parte, manejan la incertidumbre. Es decir, pueden realizar inferencias válidas en condiciones inciertas, en contextos donde no está clara la respuesta o no hay una respuesta evidente. Y en tercer lugar, la interacción y la comunicación. Estos sistemas inteligentes deben interactuar con su entorno, comunicarse de forma natural con los usuarios, y para ello hay que desarrollar interfaces, lenguajes naturales de programación y uso del lenguaje generativo para comunicarse con los usuarios. Como he señalado al principio de esta presentación, el aprendizaje de la clasificación tiene múltiples aplicaciones en el ámbito de la inteligencia artificial, Machine Learning o Deep Learning. Hemos visto al diagnóstico, es decir, en la salud, también en la educación, en la justicia, en la seguridad, en el riesgo, en las inversiones, etcétera, etcétera. Todas estas aplicaciones aprovechan la clasificación para estructurar la información, optimizar la toma de decisiones y mejorar la eficiencia en distintos campos. Además, requieren el procesamiento de grandes volúmenes de datos, unas bases de datos potentes, y la identificación de patrones complejos mediante algoritmos. Finalmente, quiero subrayar la idea de que la evolución humana ha producido un cerebro
plástico moldeable, que cambia cuando adquiere experiencia o aprendizaje, de manera que tras cada experiencia o aprendizaje adquirido no somos los mismos. Parafraseando a don Santiago Ramón y Cajal, eminente neurofisiólogo aragonés, premio Nobel en 1906, al descubrir el rol, la función de la neurona en el cerebro y la sinapsis. Decía que Ramón y Cajal señalaba que nuestras experiencias y nuestros aprendizajes moldean el cerebro como lo haría un escultor, y que podemos ser escultores de nuestro propio cerebro. Muchas gracias por vuestra atención. Muito obrigado pela vosa atenção. Espero haber sido de utilidad y haber transmitido con claridad las ideas mínimas requeridas. Si el tema te ha agradado, presiona el icono me gusta. De esta forma estás reconociendo mi trabajo, mi esfuerzo. Y para continuar conociendo detalles de esta rama de la psicología experimental, visita el canal de José Antonio Aznar Casanova.